En el nombre de Jesús, vamos a continuar, hermanos, en nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a dirigirnos en oración a nuestro Dios, a nuestro Padre. Vamos a pedir su ayuda y su dirección para comprender la palabra de Dios. Y ella es viva, eficaz, entonces habla a cada corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta hora por la oportunidad de leer tu palabra libremente. Gracias por este tiempo de meditación en ella. Queremos conocer, Padre, tus caminos. Así como notificaste tus caminos a Moisés. Ayúdanos, Padre, a entender a través de este libro de los Hechos tus caminos. Ahí por donde el Espíritu Santo quiere guiarnos, ayúdanos a comprender, habla a cada corazón, ilumínanos con el Espíritu Santo. Oro por cada persona que escuchará este audio, esta prédica, que tu palabra obre en cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo te pido, Padre. Amén. Estamos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, recordando que estamos en la segunda división del libro y en el segundo viaje evangélico del apóstol Pablo. Voy a leer capítulo 18 desde el versículo 1 al 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él
Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, hermanos, ahora vemos a Pablo que llega a Corinto. Salió de Atenas y fue a Corinto. Bueno, como primer punto de mi estudio del capítulo 18, este capítulo se titula Pablo funda la iglesia en Corinto. Uno puede titular de muchas maneras, pero yo veo así, Pablo fundó la iglesia en Corinto. Y el primer punto, solamente quiero hablar un poquitito de Corinto. Bueno, y para ello, examinando un mapa bíblico, notamos que Grecia, en aquel tiempo, cuando miramos la historia y todo eso, eh, Grecia era la provincia, una provincia romana. Roma era el que gobernaba, tenía el dominio sobre los pueblos, era el imperio. Bueno, Grecia estaba bajo el dominio de Roma. Y Grecia a su vez estaba dividido en dos provincias. Así rápidamente contándoles. Una estaba hacia el norte y esa provincia del norte de Grecia se llamaba Macedonia. La ciudad principal de Macedonia era Filipos, ahí donde Pablo ya predicó. También en la parte sur está la provincia que se llama Acaya. Acaya. Y la capital de Acaya es Corinto. Ahí es donde llega el apóstol Pablo ahora. Salió de Atenas, salió de la parte norte de la provincia de Grecia y se fue al sur. Y llegó a Corinto, unos 80 kilómetros al oeste de Atenas. Conociendo un poquito Corinto, era un centro comercial, era un puerto muy estratégico y por eso era la capital de Acaya. Bueno, y eran muy prosperados naturalmente, pero también era muy inmoral. Ellos eran muy conocidos por su inmoralidad. Eh, de hecho, a los corintios se le conocía como borrachos, inmorales. Se le conocía como personas eh, calmadas. Es decir, que no le importaba otras cosas que disfrutar. eh, y tenían todo allí. De hecho que el templo de Afrodita, la diosa del sexo, estaba en Corinto. Tenía 1000 sacerdotisas que cada noche salían a entregarse al culto sexual. Entonces pensemos, hermanos, en lo inmoral de esta ciudad y que allí el Señor está guiando al apóstol Pablo. Pablo llegó solo a Corinto y ya vamos a entrar ahora en el segundo punto de mi lección acerca de este capítulo 18 de la fundación de la iglesia en Corinto. El segundo punto es el encuentro con Priscila y Aquila. Como les dije, Pablo hasta este punto solo llegó a Corinto. No había otra persona con él. Sus colaboradores, Timoteo y Silas, se habían quedado hacia la provincia de Macedonia, específicamente en Berea. Pablo les dejó allí. Muy probable era que también Silvano y Timoteo tenían acceso para ir a Tesalónica también. Pero Pablo no podía ir, por eso les dejó allí y él se fue a Atenas. Terminó
su predicación en Atenas y ahora está en Corinto, pero él está solo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos relata, les recuerda a los Corintios cómo fue su llegada allí, en el sentido de en qué situación se encontraba Pablo. Voy a leer el capítulo 2. Cómo Pablo se sentía cuando llegó a Corinto. Dice capítulo 2, verso 1 al 3. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, noten el verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A veces solamente miramos el denuedo de los siervos de Dios. A veces nos concentramos o nos alegramos en todo el poder que Dios emplea a través de ellos. Pero no miramos a veces la situación en la que se encuentran. Aquí dice Pablo que estuvo entre ellos con debilidad. Esta palabra debilidad, buscando un significado de la palabra griega, puede significar debilidad de cuerpo o de mente. Realmente yo no sé exactamente si Pablo tuvo una enfermedad. Ignoramos completamente eso. Sí, estoy seguro que no se trataba de cualquier debilidad a la que el hombre está acostumbrado a entregarse, a lo carnal. Pero noten cómo estaba él, con debilidad. Yo pienso que el apóstol Pablo estaba cansado, su cuerpo no tenía reposo. Después dice que también tenía mucho temor y temblor. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esta palabra mucho quiere decir abundante. Así estuvo Pablo en Corinto. Él llegó con debilidad, estaba allí entre ellos, predicándoles, y tenía mucho temor y temblor. Estaba solo hasta ese momento. Y mientras un siervo de Dios cumple su ministerio, mientras está llevando adelante su ministerio, hay muchas cosas que llegan a su vida, pero él avanza, él continúa, tiene la certeza en su corazón. Y vemos así a nuestro apóstol. Estuvo allí con debilidad y mucho temor y temblor. Pero el Señor tenía preparado también a una pareja, a un matrimonio allí en Corinto, que iba a ser de gran consuelo para Pablo. Y el Señor levantó, usó a ese gobernante Claudio, al emperador, para que le, les mandase, dice, a todos que fuesen de Roma, de la metrópolis. Todos salieron de Roma y allí vivían Aquila y Priscila. Pero el Señor movió sus pasos y ellos llegaron a Corinto. Y justo también Pablo estaba solo todavía hasta este momento. Yo no sé si las necesidades que Pablo tenía, cuáles eran, pero el Espíritu Santo dice que fue a ellos
a Aquila y a Priscila, y como eran del mismo oficio, trabajaron juntos. Solamente, hermanos, quiero resaltar que el apóstol Pablo confiaba en el Señor, y, y se puede ver el lado humano aquí, con mucha debilidad, con temor y temblor. De hecho, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, vamos a leer también otro ejemplo de, del sufrimiento de Pablo y sus compañeros también. Capítulo 7, verso 5 leo, segunda a los Corintios. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Ahí está el apóstol Pablo, y Dios obraba grandes milagros a través de él. Él conoció al Señor Jesús, él vio al Señor Jesús, él experimentó el poder del Espíritu Santo. Pero noten lo que dice: ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, por fuera había batallas, contiendas. Pablo estaba lidiando persecuciones, seguramente también necesidades, porque en Corinto justamente él trabajó con sus manos para sus necesidades. Él no quería que las personas que le iban a escuchar con su evangelio piensen por él que él es un nuevo predicador y que se va a aprovechar, que quiere sacar ventaja, no. Entonces por fuera Pablo tenía conflictos, pero él tenía que seguir, tenía sus necesidades. La batalla era real, pero no termina allí. Por dentro, dice, había temores. Temores. Impresionante esta declaración. Entonces pensemos un poquito, hermano, lo que el apóstol Pablo padeció. Por fuera tenía conflictos, por dentro temores. En Corinto estuvo con debilidad y mucho temor y temblor. Necesitaba la fuerza del Señor como cualquiera. Nosotros también tenemos que pensar en este tiempo. La vida de fidelidad y de servicio a nuestro Dios no es una vida que no tiene conflictos. Hay muchos conflictos por fuera, y adentro también a veces nos invade el temor por muchas cosas que pueden suceder. Y tenemos que seguir. Y Dios va a obrar, el Señor va a enviar cualquier momento también la fuerza, va a usar a las personas indicadas. Él puede levantar situaciones como fue en el caso de Aquila, de Priscila, que estaban en Roma, pero Claudio dice, ordenó que todos saliesen, le echó a todos los judíos, pero Dios estaba detrás de eso, porque esta pareja, este matrimonio, iba a ser de gran ayuda al apóstol Pablo. Y volviendo de nuevo al pensamiento de que Pablo estuvo con debilidad y mucho temor y temblor, me hace recordar a Elías cuando servía a Dios. Llegaba momento en su vida también cuando pidió a Dios que le mate, que le saque la vida. Y voy a leer en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y dice, verso 3 hasta el 4.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Así dijo Elías. Él fue un profeta fiel, sirvió a Dios, era un mensajero de Dios, pero noten ahí hasta dónde también llegó. Y eso me hace pensar en los conflictos que Pablo estaba atravesando. Él nos cuenta su experiencia, dice: cuando estuve entre vosotros, yo me fui para anunciar el testimonio de Dios, pero estuve allí con debilidad y mucho temor y temblor. Y así es, Dios tenía preparado a esta pareja. Dios tiene siempre instrumentos. Por eso vale la pena orar y entregarnos al Señor. Seguro Dios va a usar nuestra vida en alguna medida con alguien. Nosotros podemos ser de bendición para otros. Podemos ser de consuelo para otros. Hay tantos hermanos que la Biblia registra que fueron de bendición, que alentaron, que suplieron la necesidad de otro, que consolaron. Y eso es tan importante, por eso este libro de los Hechos. Tenemos que comprender que los hechos no han terminado. Lo que el Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar, continuó en el libro de los Hechos a través de los apóstoles, pero el libro de los Hechos no tiene un fin. Eso demuestra que el Señor sigue con la enseñanza y con las obras que Él había comenzado. Entonces tenemos que aprender este camino. Y no va a ser necesariamente así como el apóstol Pablo, como Priscila, como Aquila, como Elías, que estamos leyendo también. Pero aprendemos, es luz a nuestro camino esta palabra. Si Pablo estuvo en debilidad y mucho temor y temblor, entonces si a mí me llega eso, puedo confiar en mi Dios, en mi Señor, que Él también tiene sus instrumentos a quienes va a usar. Está preparando, y así tuvo preparado a Aquila y a Priscila para la escena en el tiempo perfecto donde se requería de ellos. Hay muchas cosas que se puede especular acerca de esta pareja. Personalmente yo digo que ellos ya eran creyentes, no que se convirtieron con Pablo allí. Ellos, dice, estaban en Roma antes, y no sabemos si ellos fueron los que predicaron en Roma. Dice que Aquila era natural del Ponto. Si nosotros miramos el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban en Jerusalén reunidos de todas las naciones prácticamente. Y entre ellos estaba la gente del Ponto. Así dice el capítulo 2. Voy a leer solamente. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Hechos 2, verso 6. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y los que siguen la lectura van a darse cuenta que Pedro en aquella oportunidad predicó y muchísima gente se convirtieron allí con el apóstol Pedro. Y bueno, podría ser que entre ellos también eh, estén Aquila y Priscila. No sabemos, pero yo digo por la manera de manejarse de esta pareja que eran creyentes. Y gracias a Dios por lo que el Señor hace. Como les dije, han habido en la Biblia varios matrimonios, hombres que sirvieron con su casa. Al mismo apóstol Pablo también. Usted puede encontrar a Filemón con su esposa. La amada Apia probablemente era su esposa. Después estaba Onesíforo con toda su casa. Ellos también fueron en su momento consuelo, suplieron a Pablo. Y así el Señor va haciendo su obra también en este tiempo. Bueno, vamos a volver al capítulo 18 de los Hechos. Y quiero meditar ahora el testimonio en la sinagoga. Este es el tercer punto en esta lección. Primero es la ciudad de Corinto, conocimos un poco. El segundo es el encuentro con Priscila y Aquila. Y ahora el tercero, el testimonio en la sinagoga, capítulo 18, verso 4 al 8 leo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Aquí tenemos el testimonio en la sinagoga. Bueno, dice en el verso 4 que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, así que Pablo empezaba primeramente por ellos, por los judíos, y entrando en la sinagoga para mostrarle a los judíos que Jesús es el Cristo. Y noten en el verso 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recordamos que Pablo había dicho a Silas y Timoteo que permanezcan y hasta que Pablo les avise a ellos y cuando recibiesen orden, entonces ellos se fueron junto a Pablo. Esto es muy importante. Ahora ellos vuelven junto a Pablo en el capítulo 18. Y dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Como le dije, Pablo llegó allí con debilidad y mucho temor y temblor, pero el Señor le fortalecía y él cumplía su ministerio. Es un gran ejemplo el apóstol Pablo realmente porque estaba entregado a la predicación.
A veces nosotros queremos desanimarnos cuando nos hallamos en debilidad, si tenemos temores y temblores, si por fuera tenemos conflictos, si por dentro tenemos temores, a veces queremos cesar de servir al Señor. Pero encontramos a través de estos versículos que el Señor va a dar la capacidad, la fuerza. Y aquí le vemos a Pablo, entregado por entero a la predicación de la palabra. Y este es lo que Jesús dijo, que cuando uno pone su mano en el arado, no debe mirar atrás, sino seguir, avanzar, sacar fuerza de debilidad. El Señor multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. Él obra este poder milagroso en nuestras vidas. Y así podemos continuar, podemos seguir en el trabajo que el Señor nos encomienda. Y así le encontraron Silas y Timoteo a Pablo. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Seguramente cuando los judíos escuchaban que ya vino el Mesías en Jerusalén, allí apareció el Mesías, bueno, ellos estaban totalmente, estos judíos de Corinto estaban lejos de Jerusalén. Y Pablo viene a decirle, Jesús es el Cristo, apareció, llegó el Mesías. Pero cuando Pablo les habla que Jesús tenía que ser crucificado, yo digo que ahí ya totalmente se escandalizaban los judíos. ¿Cómo puede ser que el Cristo, el Mesías, haya sido crucificado? Imposible. Nosotros no podemos creer que nuestro Mesías vino y murió en una cruz, la peor muerte. Esto no puede ser cierto. De hecho, a los propios corintios, Pablo les escribió en el capítulo 1, que voy a leer, primero a los Corintios capítulo 1, dice, verso 18 primeramente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice en el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así es. Como le dije, Pablo estaba testificando allí en Corinto a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando Pablo les dice Jesús, él está queriendo decirles a ellos que hubo un hombre, que el Mesías vino como hombre, que ese hombre que se llamaba Jesús, ese es el Cristo, y que él fue crucificado. ¿Quién no se enteró de eso en Jerusalén y los alrededores? Todos sabían. Pero esta gente que estaba lejos de Jerusalén escucharon. Y Pablo le está diciendo, Jesús es el Cristo. Y esas cosas, como leímos en primera los Corintios, es locura, dice. Para los judíos, tropezadero. Allí ellos tropezaron. Y por eso dice en Hechos capítulo 18, en el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿se dan cuenta? Oponiéndose y blasfemando estos. Pablo les dijo a ellos que Jesús era el Cristo. ¿Y qué hicieron la mayoría? Se oponían y blasfemaban.
acerca de esta predicación. Ahí ya no podemos ni imaginar todo lo que decían por Jesús. Se oponían a la predicación y blasfemaban. Es decir, rechazaban. Y era para ellos un tropiezo. No querían reconocer y muchos no creían. Entonces blasfemaban al Señor Jesús. Era tanta la oposición que Pablo finalmente dijo en el verso 6 todavía, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y bueno, le dice Pablo, desde ahora yo ya me voy a ir a los gentiles. Ya no voy a ir a la sinagoga donde ustedes están cada sábado. De aquí en más me voy a los gentiles. Esto obviamente no quiere decir que Pablo dejó de predicar a los judíos. Simplemente a esos judíos que estaban allí les dijo, ahora es la última vez que vengo en esta sinagoga, pero me voy a ir a los gentiles. Y bueno, es eso lo que hizo. Pero en otros lugares Pablo siguió eh, visitando la sinagoga y predicándole primero a los judíos. Y así, hermano, cuánta blasfemia, cuánta burla de los judíos ante la cara del apóstol Pablo. Y no solamente eso, sino la oposición. ¿Y qué hemos leído en primera a los Corintios? Pablo les recuerda a ellos que la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo predicó la palabra de la cruz y ese es el poder de Dios. Esta predicación Pablo hizo en medio de debilidad, de mucho temor y temblor. Estaba lleno de la unción, era el poder de Dios. Y bueno, tristemente los judíos rechazaron allí. Y, y al rechazar a Jesús como el Mesías, aquel que vino a crucificar su vida, su cuerpo, fue entregado, ya no queda. Él derramó su sangre y ya no queda otro sacrificio. Y Pablo tenía dolor continuo por los judíos. Él mismo sabía que lo que significa rechazar, no entender, porque Pablo mismo era un perseguidor. Y en su oración dice en la carta a los Romanos, leo en el capítulo 10, el verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y este es lo que Pablo dice por ellos. Él conocía la ignorancia de ellos, la dureza, porque él mismo fue así. Bueno, volviendo al capítulo 18 del libro de los Hechos. Estamos meditando en la predicación en la sinagoga. Y noten allí en el verso 7 ahora. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Junto a la sinagoga, y esa estaba la casa de este hombre. Impresionante. El apóstol Pablo se fue y no se fue lejos de la sinagoga, se fue ahí nomás. Y empezó a hablarle y dice que Crispo también creyó. Él era el principal en la sinagoga. Impresionante estas cosas, cómo a estos se les reveló la palabra de Dios. Y no solamente eso, un poco más abajo leo, dice en el capítulo 18 de Hechos, en el verso 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes,
principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Sóstenes también se convirtió al Señor y él era un principal también en la sinagoga. Y ese hombre llegó a ser muy fiel, Sóstenes. Todo ese trabajo del apóstol Pablo, toda esa amarga persecución allí, eh, estaba dando su fruto. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 1 leo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Miren ahí, el Espíritu Santo registra a Sóstenes. Este hermano fue fiel. Dios obró en su vida, el mensaje obró en él y cambió su vida. Y así, hermano, como el Señor también mostró el fruto de su trabajo, del sufrimiento al apóstol Pablo. Y gracias al Señor por estas verdades de su palabra, por el testimonio en la sinagoga. Y voy a leer primero a los Corintios capítulo 15. Capítulo 15. Dice así. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así encontramos, no es en vano. Aunque se levantó la persecución, fue amarga, el apóstol Pablo pudo cumplir el ministerio. Dice que 1 año 6 meses quedó allí. El Señor le fortaleció. Ya en la siguiente lección vamos a leer más acerca de las primicias de Acaya, que vamos a encontrar en este capítulo 18 y también comparando con otras escrituras. Pero damos las gracias a Dios, hermano, en esta hora. Y con este versículo voy a cerrar. Hebreos capítulo 11. Dice así. Hebreos 11. Aquí Pablo habla de los héroes de la fe. Dice verso 33 hasta el 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esto queda para nosotros como ejemplo. Y esta frase que dice, sacaron fuerzas de debilidad. Eso puedo ver en el apóstol Pablo, allí en el capítulo 18. Él estaba con debilidad, con mucho temor y temblor, pero él sacó fuerzas allí. El Señor le dio las fuerzas. Y así dice la palabra de Dios, hermano, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así el Señor va obrando en nuestra vida. Este poder milagroso es la obra del Espíritu Santo, para que podamos tener nosotros también el denuedo, para que podamos servir, aunque nos toque también a veces tener por fuera conflictos y por dentro temores. Dice Isaías 40, verso 28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece,
ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Que Dios les siga bendiciendo a todos.